Bueno, hoy vamos a hablar sobre los tejidos. Mm, ajá. Ya en la primera unidad lo que estudiamos fue la célula y la técnica histológica. Entonces lo que viene en el resto de las unidades es los tejidos. ¿Qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células. Entonces ya estudiamos la célula individualmente, o sea, cómo está constituida. Ahorita vamos a estudiar lo que hacen muchas células juntas en conjunto porque estas funcionan en conjunto y forman distintos tejidos que tienen distintas funciones y distintas características. También está todo esto de la técnica histológica, estos pasos fastidiosos, todo esto nos sirvió para entender qué es lo que vamos a ver al microscopio. Aquí en las dos imágenes podemos ver unos preparados, unas muestras histológicas, que son cosas que ustedes van a estudiar en el laboratorio con el microscopio. Entonces, la definición de un tejido es un conjunto organizado de células que funcionan en forma colectiva. Los tejidos se encargan del mantenimiento de las funciones corporales. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de aquí arriba, o sea, si ahorita no lo entienden muy bien, es normal, porque igual estas son cosas que van a estudiar con más detalle más adelante. Aquí podemos ver que, o sea, hay muchas, cada circulito que se ve acá es un núcleo, y estas son células que tienen forma más o menos cuadrada, forma cúbica. Entonces estas son muchas celulitas que están juntas y que juntas están formando un tejido que se llama epitelio, que es el primer tema que vamos a ver de los tejidos. Igual aquí abajo podemos ver que aquí las células son más bien alargadas, tienen forma cilíndrica y también forman un epitelio, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces esto es solamente para que tengan una idea que las células pueden tener formas diferentes y que los tejidos se ven diferentes dependiendo de qué tejido estemos estudiando. Entonces, básicamente, todo el cuerpo hay cuatro grandes tipos de tejidos. O sea, de todo lo que vamos a estudiar en histología, todo se puede clasificar en cuatro tipos de tejidos, que son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, el tejido epitelial o epitelio se encarga de cubrir las superficies corporales, revestir las cavidades del cuerpo y formar glándulas. Este es el primer tema que vamos a estudiar de los tejidos y lo vamos a estudiar con bastante detalle. O sea, cada uno de estos temas es un tema más o menos, o sea, larguito, pues. El tejido conjuntivo es el que se encuentra por debajo o sea, subyace o sostiene estructural y funcionalmente a los otros tres tipos de tejidos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, estas celulitas que están muy juntas unas de la otra, que tienen forma más o menos cilíndrica, esto es un epitelio. Y lo que está por aquí abajo, que sostiene ese epitelio, es el tejido conjuntivo. Igual al principio siempre es un poco complicado verle forma a estas imágenes, pero eso es completamente normal, así que no se preocupen y no le tengan miedo a esas imágenes. Solamente es para que tengan una idea, o sea, una pequeña introducción. El tejido muscular está compuesto por células contráctiles y su función es producir movimientos en el cuerpo. Y el tejido nervioso tiene como función recibir, transmitir e integrar información del medio interno y externo del organismo para controlar sus actividades. Entonces aquí les traigo esta imagen, esto sale en el ROS, esta naranja. Esto es para que darnos más o menos una idea de cómo es, o sea, cómo se ve una lámina en un microscopio. Entonces nosotros sabemos que una naranja es una, o sea, como una pelotica redonda que tiene tres dimensiones, pero dependiendo, o sea, si por ejemplo nosotros hacemos un corte aquí, en esta línea roja, y esa línea roja así finita la vemos al microscopio, lo que vamos a ver es esta imagen, porque cortamos justamente esta partecita de aquí arriba. Ahora, si cortamos un poco más abajo, en esta línea roja, a todo lo largo, vamos a ver esta imagen. O sea, sigue siendo la naranja, pero es una parte distinta de la naranja. Si cortamos o sea, en vez de aquí arriba, cortamos en esta línea roja de aquí abajo, vamos a ver esta forma. Igual, si cortamos la naranja a la mitad por esta línea amarilla a lo largo, vamos a ver una imagen diferente. Y si cortamos en estas líneas aquí verdes, vamos a ver una imagen diferente. Esto es, o sea, esto es una analogía de lo que pasa con los órganos que vamos a estudiar en histología. O sea, tenemos una estructura tridimensional y lo que vamos a ver en el microscopio es una laminita muy, 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 muy finita, como esta línea roja o como esta línea amarilla. Entonces son cortes muy delgaditos.
Y dependiendo de en dónde cortemos a esa estructura tridimensional, en este caso una naranja, vamos a ver una imagen un poco diferente, porque estamos cortando en sitios un poco diferentes. Esa es una idea, esa es como la idea básica de lo que vamos a ver al microscopio. Vamos a ver laminitas muy delgadas y dependiendo de dónde se haya sacado esa lámina, vamos a ver una imagen un poco diferente. Entonces, esto ya es un poquito más avanzado. Esto es del tema de renal, que eso lo van a ver que sí en la tercera unidad. O sea, esto es una estructura que se llama, o sea, no es importante que lo sepan ahorita, simplemente se los puse como un ejemplo, siguiendo esto que vimos aquí de esta naranja. O sea, un corpúsculo renal, que es algo que vamos a estudiar más adelante, por ahorita no se preocupen por esto, es una estructura que tiene más o menos esta forma. O sea, es una cosa redonda que tiene unos tubitos por dentro. Entonces, aquí, esto, o sea, esto es un dibujito esquemático y esto de aquí en el centro es un corte histológico de un corpúsculo renal. Entonces, siguiendo el ejemplo de la naranja, y esto también te lo ponen en el ROS para explicarte más o menos la lógica de cómo se ven las láminas al microscopio. O sea, tenemos esta forma así redondita, pero si eso lo hubiéramos cortado en esta línea que te marcan aquí, vamos a ver esta imagen, que es un poquito diferente. En cambio, si lo hubiéramos cortado por acá, vamos a ver otra imagen. Si lo hubiéramos cortado por aquí, vamos a ver otra imagen, y así. O sea, esto simplemente es como ejemplo. Y es un tema más avanzado. Así que ahorita no se preocupen por esto, pero solamente es para que vean más o menos la lógica de cómo se ven las láminas al microscopio. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un dibujito de piel, que esto todos los hemos visto en algún momento. En bachillerato seguramente estudiaron esto. Y es para darnos la idea de, o sea, en un dibujito así esquemático, bonito, así se ve la piel. Entonces, en la capa más externa, que aquí te ponen un aumento, vamos a tener la epidermis, que es, ajá, tenemos varias celulitas así que están así juntas, pero aquí lo que les quería mostrar es que, ajá, así se ve un dibujito de la piel, esquemático, bonito, pero en la vida real, y lo que vamos a ver en el microscopio, es algo más o menos así. Esto también, esto es una lámina de piel, una lámina de verdad, y que esto lo vamos a estudiar también como en la tercera o en la cuarta unidad. Ahorita simplemente es para que se familiaricen un poco sobre cómo se ve una lámina en un microscopio. Entonces, aquí teníamos, o sea, nuestro cortecito de piel en el dibujito así bonito que todo se entiende bien, pero si agarramos o sea, un corte de piel en la vida real, y aquí podemos ver las distintas capas de la piel. La capa de más afuera sería la epidermis, y después tenemos a la dermis y después tenemos abajo al tejido conjuntivo. Entonces, si hacemos un poco más de aumento en esta imagen, aquí tenemos la misma imagen pero con un poquito más de aumento, y aquí también tenemos la misma imagen con un poco más de aumento. Esto simplemente es para que vean más o menos cómo se ve. Así, o sea, cada uno de estos circulitos es un núcleo y que las células están muy junticas entre sí y en conjunto forman o sea, un tejido. Entonces, ahorita vamos a dar una breve descripción de cada tipo de tejido. En primer lugar, que es el primer tema que van a estudiar y que van a ver este viernes, es el tejido epitelial. El tejido epitelial se caracteriza porque sus células están muy juntas unas de otras. O sea, aquí tenemos un montón de células cilíndricas que están muy junticas una al lado de la otra. También las células se adhieren entre sí por medio de unas cosas que se llaman uniones intercelulares, que eso lo van a estudiar mejor cuando estudien el tema. También el espacio intercelular entre las células es mínimo. Eso significa que las células están muy pegadas una de la otra y que el espacio entre ellas es, o sea, existe, pero es muy chiquito. Y bueno, también las funciones del epitelio son revestir a superficies del cuerpo. Por ejemplo, la piel que reviste a todo nuestro cuerpo, estamos tapizados por piel, por así decirlo. La piel es un epitelio. También las cavidades internas del organismo están revestidas por un epitelio y también los túbulos y los conductos del cuerpo, por ejemplo, las venas, las arterias, por dentro tienen un epitelio. Y también la otra función del epitelio es formar glándulas. Entonces, las dos grandes funciones del tejido epitelial es revestir, o sea, tapizar superficies y formar glándulas. Por ejemplo, en la piel, las glándulas sudoríparas que producen sudor son tejido epitelial. Y también que, como lo van a ver cuando lo estudian, el epitelio se clasifica según el número de capas que tenga.
o según la forma de sus células. Por ejemplo, en esta imagen de aquí abajo tenemos un epitelio que solamente tiene una sola capa de células. Eso se llama un epitelio simple. Y la forma de las células es cúbica. Entonces, esto es un epitelio cúbico simple. Este de aquí arriba es una sola capa de células. Entonces, es un epitelio simple. Y la forma de las células es cilíndrico. Entonces, es un epitelio cilíndrico simple. Por ejemplo, en la piel no es una sola capa de células, sino que son muchas capas de células. Entonces, eso se llama un epitelio estratificado. Eso lo vamos a ver bien en el tema de epitelio. El otro tipo de tejido es el tejido conjuntivo. Aquí las células están muy separadas entre sí y este tejido sirve de sostén para los otros tipos de tejidos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que ya les había mostrado en la lámina anterior, esto que está aquí arriba es un epitelio y esto que está aquí abajo es un tejido conjuntivo, que como podemos ver los núcleos están más separados entre sí y, o sea, las células están separadas entre sí. Y lo que se encuentra entre las células es algo que se llama matriz extracelular. Aquí también tenemos un tejido conjuntivo, que esto que te marcan así con la flechita es un núcleo. Y esas células, como podemos ver, están muy separadas entre sí. Lo que está entre ellas es la matriz extracelular. Hay varios tipos de tejido conjuntivo. Tenemos el tejido conjuntivo embrionario, el tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo denso. Y también tenemos el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido hematopoyético y el tejido linfático. Estos son temas que vamos a ver más adelante, o sea, cuando vean la parte, primero van a ver epitelio, después van a ver tejido conjuntivo, que ahí entran estos tres, y después van a ver esto como un tema. O sea, cartílago es un tema, tejido óseo es otro tema, tejido adiposo es otro tema, tejido sanguíneo es otro tema y así. O sea, el tejido conjuntivo es largo porque hay muchos, muchos, muchos tipos de tejido y cada uno de esos tipos es una clase, prácticamente. El tejido muscular o sea, compone a los músculos. Tenemos, o sea, el tejido muscular se caracteriza porque sus células, adentro de ellas, tienen muchas proteínas que son proteínas contráctiles, que se llaman actina y miosina. Ellas se pueden contraer para generar movimiento. Entonces esas células se van a agrupar en haces y van a tener como función contraerse para producir movimientos. Hay varios tipos. Tenemos el músculo estriado, que es este que podemos ver aquí en la imagen, que tiene esas lineecitas negras y blancas, eso se llama estriaciones y por eso es músculo estriado. Y tenemos músculo liso, como el que podemos ver aquí abajo, que no tiene esas estriaciones. El músculo estriado es el músculo esquelético, que es el que todos nos imaginamos cuando pensamos en músculos, o sea, con lo que nos movemos y caminamos y levantamos cosas, eso es músculo esquelético. Y el músculo cardíaco, como su nombre lo indica, es el que está en el corazón. Y también tenemos el músculo liso que se encuentra en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en las vías digestivas, en las vías respiratorias tenemos músculo liso. Esto lo vamos a estudiar mejor cuando estudiamos el tema de tejido muscular. Y por último tenemos el tejido nervioso, que está compuesto por células que se llaman neuronas y estas tienen como función transmitir impulsos eléctricos. El tejido nervioso va a componer al sistema nervioso, el cual se divide en sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo, que es lo que tenemos en el cráneo, y por la médula espinal, que es lo que tenemos dentro de la columna vertebral. Y también tenemos el sistema nervioso periférico, que este va a conformar a todos los nervios del cuerpo. Aquí podemos ver una imagen donde podemos ver varias neuronas. Esta es una imagen de un nervio y saber que aparte de las neuronas, que son la célula principal, lo que se encuentra entre las neuronas son células de sostén, que se llaman células de Schwann, oligodendrocitos, microglía, entre otros. Eso es todo o sea, todo lo del tejido nervioso. Y bueno, eso sería toda la prepa de hoy, que simplemente es la introducción el- de los tipos de tejidos, que, o sea, básicamente es como para que vean cuáles son todos los temas que vamos a ver más adelante en histología. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está claro? Sí. Bueno, perfecto. Eh, Voy a dejar de grabar.